Saludos, bendiciones. Qué bueno poder estar nuevamente juntos para continuar este tiempo de estudio de la palabra de Dios, el tiempo de escuela bíblica de Casa de Oración Cristiana, en el estudio del Evangelio de Mateo. Vamos a continuar allí y ten preparado ahí tu mente, tu corazón, tu Biblia, tu material de notas y empecemos sin más con una oración a nuestro buen Dios. Padre bueno, Padre Santo, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por la oportunidad de estar una vez más, Señor, ante tu palabra. Te pedimos, Dios, que nos guíes, que nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos ilumine para entenderla, para vivirla, Señor, según tu santa voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Evangelio de Mateo, habíamos quedado en el capítulo 10, en los versículos 26 al 33. Ya habíamos avanzado bastante de esta porción y básicamente nos quedaban las últimas palabras que dentro de toda esa serie de instrucciones y advertencias está dando el Señor Jesús a los discípulos. Decía, nos quedaban las últimas palabras de esta porción. Dice así: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es la última parte que vamos a considerar en esta porción de el versículo 26 al 33 de Mateo 10. Dice que a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, dice Jesús. Aquí la palabra confesar es el verbo griego homologisei. Homologiseis es directamente, etimológicamente, es decir lo mismo, estar de acuerdo. Es decir, que el término griego que se utiliza para hablar y que describe aquí Mateo en las palabras de Jesús para decir que le confiese delante de los hombres es este verbo homologisei. Ahora bien, se trata desde ese punto de vista de manifestar un testimonio evidente de plena identificación con Cristo delante de los hombres, es decir, en su forma de hablar, en su forma de, de vestir, de vivir, de tratar a la gente, de maneras, de expresiones, de acciones, hasta de pensamiento, podríamos decir en un momento dado. Implica hablar y actuar como Cristo, prácticamente. O sea, no es solo eso de testificar de Él, no es solamente decir yo soy cristiano o yo creo en Jesucristo, es actuar como tal, porque esto es lo que implica este verbo homologiseis, es decir, ser homólogo con Cristo. En tal manera que aquí se aplican palabras como la que vemos en 1 de Pedro 2:21, que dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, es decir, para que andemos en sus pisadas, que es una forma figurada de decir vivir como Él vivió, andar como Él anduvo, también lo podríamos decir. Y Primera de Juan 2:6 declara: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. De tal manera que cuando Jesús habla de que le confesemos delante de los hombres, habla de no solamente de que digamos creo en Jesucristo, soy cristiano, sino que vivamos una vida que declare con nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, que somos como Cristo, es decir, que seamos homólogos a Jesucristo en nuestra manera de vivir. De eso se trata, confesar a Cristo delante de los hombres. Y dice que a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Jesús promete, es una promesa de Él, es una palabra dada por Él, la cual no falla. Él promete confesar a quien le confiese, y ya acabamos de explicar lo que eso implica, es decir, que sea un creyente genuino que viva
como a Él le agrada, o sea, que no solamente lo sea de boca, sino de acciones. Él promete confesar a quien le confiese a Él delante le confiese a Él, confesarlo a esta persona delante de su Padre. De tal manera que ante su Padre Celestial, Él va a decir, sí, este es uno redimido por mi sangre. Este es uno que realmente ha creído en mi nombre. Cuando Jesús confiesa a una persona, o sea, el estar declarando, este es un salvo por mi sangre, por el sacrificio en la cruz, le está reclamando como suyo. Es decir, que aboga a su favor. Y de esto tenemos varios pasajes que tenemos aquí. Por ejemplo, Lucas 22, 31 al 32. Dice, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Ves? Esa acción intercesora que lo vemos en ese pasaje muy conocido en cuanto a la negación futura de Pedro. Y en Juan 17, 9 al 11, dice en Juan 17, 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Y ahí sigue hablando, y esta es la llamada oración sacerdotal o intercesora de Jesús por sus discípulos. Y si puedes leer todo el capítulo 17, verás que qué tan profundo él habla. Por ejemplo, en el versículo 20 dice, más, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Todo el capítulo 17 de Juan es una oración intercesora del Hijo delante del Padre a favor de los que le siguen, a favor de aquellos que le confiesan, a favor de aquellos que son salvos en su nombre. De tal manera que no solamente lo dice por los discípulos que estaban con él en ese momento, sino que dice todos aquellos que creerán en él a causa del testimonio de estos. Así que eso es parte de su ministerio sacerdotal, de interceder por aquellos que le han reconocido como el Señor y Salvador. Hebreos 7:25 habla de esto, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y en Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ese ministerio intercesor que no cesa, que permanece y que lo tenemos para en esos momentos de debilidad que hemos cometido alguna falta, poder acercarnos delante del trono de la gracia y gracias a la intercesión de nuestro Señor y Salvador, poder alcanzar ese perdón de pecados. Así que Jesucristo lo declara y Jesucristo lo cumple. Podemos confiar en Él, que en la medida que estemos en esa unidad con Él, podemos tenerle a Él como nuestro intercesor. Y dice, y a cualquiera que me niegue, esta es la parte negativa, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cuando un oyente del mensaje del reino lo rechaza, está diciendo no a Jesús. Si a alguien se le habla del evangelio de que Jesucristo, Dios, se hizo hombre, murió por nuestros pecados, resucitó y hoy día está a la diestra del Padre, y que creyendo en Él como Señor y Salvador, arrepintiendo de nuestros pecados, somos salvos. Si alguien rechaza ese mensaje de salvación, sencillamente está rechazando a Jesucristo, que es el autor de esta salvación. Ahora bien, aquí el verbo negar, de que cualquiera que me niegue, el verbo negar en esta construcción en el griego está indicando una acción continua, una acción que se repite y se repite, no una acción que ocurre una vez. Es decir, se refiere a alguien que persiste en negar a Jesús. No se trata de una acción aislada como por ejemplo ocurrió con el caso de Pedro, que es de todos muy conocido, que en Mateo, por ejemplo, lo podemos leer en Mateo 26, 69 a 75,
que negó a Jesús, ustedes recuerdan ese pasaje tan conocido, sino que se trata de un rechazo persistente. No se trata de alguien que en una ocasión le presentaron el Evangelio y dijo no, pero después pudo que aceptar a Jesucristo y pues ha vivido entonces una vida cristiana. O alguien que haya fallado en un momento. No, no se trata de un hecho aislado. Se trata ese negar e implica la construcción del verbo en ese presente continuo, alguien que niega y persiste en negar, en rechazar el mensaje. Esa persona que de una forma repetitiva y una forma persistente rechaza el mensaje de salvación, a quienes el Señor declara, no la voy a confesar delante de mi Padre, es decir, no voy a reconocerla como salvo por mi sangre. Entonces, es importante reconocer esto y obviamente para aquellos que rechazan a Jesucristo, pues saber a lo que se atienen, pero sí saber que no se trata de una persona que en una ocasión haya dicho no, puede haber segundas y terceras oportunidades, pero ciertamente la persistencia en negarle va a acarrear estas terribles consecuencias. Y a cualquiera que me niegue, dice, podemos negar a Jesús, fíjate, ahora entrando en nosotros los creyentes, porque definitivamente ya el tema de negarle en forma persistente ya es lo que acabamos de ver, pero también como lección para nosotros los creyentes, que con nuestra vida tenemos que dar ejemplo de nuestra fe en Jesucristo. Podemos estar negando a Jesús tanto con nuestras palabras como con nuestras acciones o incluso con nuestro silencio. De tal manera que si de verdad creemos en Jesucristo, si de verdad somos cristianos, si de verdad somos sus discípulos, si de verdad Él es nuestro Señor y Salvador, debemos ser homólogos, como decíamos, con Él en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar e inclusive no callando cuando no debemos callar o callando cuando sí lo debemos hacer. De tal manera que no pensemos solamente cuando hablamos de negar a Jesús, lo negó a Pedro porque dijo no, o negó fulano porque ha rechazado el mensaje de salvación. No, cuando nosotros como creyentes estamos actuando de una forma contraria a la voluntad de nuestro Señor, o estamos hablando de una forma contraria a la voluntad de nuestro Señor, o estamos guardando silencio cuando no debemos, o cuando debemos guardar silencio por amor a los hermanos, no lo hacemos, entonces estamos sencillamente negando a Jesús en ese momento, no a la manera de aquel que lo niega rechazando la salvación, sino aquel que esencialmente en un momento dado le está fallando. Entonces, seamos cónsonos con esa fe que hemos profesado, actuando, hablando en la forma que Él lo haría. Y bien, llegamos entonces a esta siguiente sección de Mateo 10, 34 al 42, siempre dentro de este pasaje del capítulo 10. Fíjate que todo el capítulo 10 se refiere a esto, a las instrucciones, las advertencias, palabras de ánimo y también una serie de reflexiones que el Señor Jesús les está dando a sus discípulos antes de enviarlos a esa misión de esparcir el mensaje del reino entre el pueblo de Israel. Entonces tenemos aquí en esta porción del versículo 34 al 42 que después de haberles dado las instrucciones a los 12 para la misión a la que les estaba enviando y de advertirles las adversidades que iban a enfrentar e incluso darles palabras de aliento para las mismas, ahora Jesús les va a estar compartiendo una serie de afirmaciones impactantes, yo diría que hasta escandalosas y paradójicas en sí. Veremos unas 4 expresiones que son expresiones paradójicas realmente de parte del Señor Jesucristo. Veamos el texto. Dice, Mateo 10, 34 al 42. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa.
El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Ves? Son textos, son palabras bastante impactantes, bastante paradójicas en algún momento y vamos a ir a ellas. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Qué tremendo. De partida la expresión no penséis, ya de partida muestra que la afirmación que Jesús hará contradice la opinión común y corriente. Es decir, no pienses tal cosa. ¿Por qué dice eso? Porque obviamente el pensamiento común era lo contrario de lo que va a decir. Y esa expresión Jesús la va a lanzar en varias ocasiones. La tenemos, por ejemplo, y puedes anotar estos versículos. Mateo 3:9. Mateo 3:9 dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. ¿Lo ves? Mateo 3:9. Y en Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. Dice Mateo 5:7. Y Juan 5:45 dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Son expresiones como este de aquí, este no penséis, no piensen que da a entender que lo que va él a decirles va a chocar contra el pensamiento común y corriente de la época entre ellos. Así que ya de por sí viene ahí una expresión que confronta la forma de pensar. Esta es la primera de, como decíamos, 4 afirmaciones paradójicas que hace Jesús en este pasaje. Esta es la primera. Estas expresiones es lo que se llama un mashal en hebreo. Un mashal son expresiones del lenguaje hebreo que encierran un dicho paradójico, algo que suena increíble, algo que es una expresión que, dicha así, tomada literalmente, puede ser chocante para la mente, para el entendimiento común. En realidad, estas expresiones ponen énfasis en un aspecto de la verdad, es decir, para resaltar ese aspecto, declara una expresión en donde la frase suena paradójica muchas veces, de tal manera que pone ese énfasis en ese aspecto en vez de ponerlo en la proposición que de por sí es universalmente válida. Entonces, ese es el juego de palabras que se hacen con estas expresiones hebreas. Tales aforismos, porque se convertían prácticamente en aforismos o incluso refranes, tales aforismos hacen cuando tú los oyes que tu mente se impacte de tal manera que uno se detiene de una forma relativamente brusca en el tema de analizar lo que acaba de oír y hace que la persona piense, que se ponga a pensar en lo que está oyendo. Eso es un machal. Y esto que vemos aquí es ese tipo de expresiones. Y veremos que esta y 3 más va a estar declarando Jesús en este momento. Está diciendo que Él no vino a traer la paz, sino a traer la espada. Obviamente, si tú oyes que Jesús dice eso y tú entiendes la persona de Jesús y el ministerio de Jesús, eso te choca. Porque veamos algo, el tema de Jesús y la paz. Todos sabemos que Jesús no vino a proponer la guerra. Todos estamos claros en eso. Por eso choca esa expresión, ¿verdad? Esa es la idea del machal, que te choque y te haga pensar. Muy bien. Jesucristo en verdad no trae la guerra, trae la paz. Vemos que en el Salmo 72:7 habla en forma, una expresión mesiánica que se refiere sin duda a Jesús, que traerá al mundo la paz en el milenio. En Isaías 9:6 se le llama príncipe de paz. En Mateo 5:9 vemos que él bendice a los que hacen la paz. Eso está dentro de las bienaventuranzas que estudiamos en su momento. En Lucas 2:14 vemos que su nacimiento fue en sí una oferta de paz a los hombres. Y en Juan 14:27 vemos que él declara que él les deja y les da la paz a los suyos.
En Juan 16:33 vemos que en Él tenemos paz y por medio de Él alcanzamos la paz para con Dios, según Romanos 5:1. En sí, Él es nuestra paz, declara Efesios 2:14, y Él hizo la paz mediante su sangre, en Colosenses 1:20, por poner algunos textos relevantes. Vemos que por donde lo veamos, la palabra de Dios declara que Jesucristo es paz, Jesucristo trae paz, Jesucristo es príncipe de paz, Jesucristo, es decir, tenemos claro, y yo creo que en eso nadie tiene dudas, de que Jesucristo no trae la guerra, trae la paz. Pero entonces, sabiendo y reafirmando esto que es conocido por todos nosotros, entonces volvamos al texto que estamos estudiando. Él dice que no ha venido a traer la paz, pero ya acabamos de ver que Él trae la paz. Entonces, ¿a qué se refiere? Esa es la idea del machal, que te haga pensar. La entrada de Cristo en este mundo lo divide en dos. Cuando Él entra en la historia humana, divide la historia en dos. De hecho, hablamos de antes de Cristo y después de Cristo. Pero además, divide la humanidad en dos. Divide la humanidad en aquellos que le aceptan y aquellos que le rechazan. Así que Jesús definitivamente que parte a los seres humanos en dos grupos de por sí. Los que creen y le aceptan como el Señor y Salvador o los que le rechazan. De tal manera que de partida ya viene a dividir a los seres humanos. No es porque Él desea dividirlos. El deseo de Dios es que todos lo acepten, pero la naturaleza humana hace que algunos sencillamente lo rechacen, otros lo aceptan. Y eso de por sí hace que las personas queden divididas ante Dios. Y es que como una espada al penetrar disecciona, así divide Jesús a los seres humanos. Y la paz no es rota por los creyentes, es rota por el no creyente, que rechaza al creyente que ha creído en Jesucristo. Entonces, en ese sentido, Jesucristo viene a traer una espada en sentido figurado que divide al creyente del no creyente. Ahora, no es que los creyentes vamos a estar peleándonos con los no creyentes, es que va a llegar el momento en que el creyente puede llegar a ser rechazado por aquellos no creyentes y eso es lo que causa entonces la división. No es por causa de los creyentes. Y si hay algún creyente generando división, eso no es de Dios. En realidad, en todo momento debemos procurar la unidad, pero no podremos nosotros evitar en que en algún momento, inclusive nuestros propios familiares, nos rechacen. Así que tener esto bastante claro. También entender que este concepto de la espada puede aplicar al hecho de que van a haber persecuciones. Claro que sí, puede haber situaciones de conflicto en donde los creyentes vayan a ser perseguidos, inclusive llevados a tribunales, como decíamos, y en algún momento ha llegado los creyentes a sufrir martirio. Ya de eso hemos hablado anteriormente. De hecho, en Juan 16:33 el Señor declara que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que a eso también podría aplicar la espada. Pero bien, aquí la división o espada, por causa de Jesucristo, vendrá a afectar prácticamente a todos los ámbitos, incluso hasta el más íntimo, como lo decíamos, el de la familia. Y en ese sentido vemos que el hijo va a estar contra el padre, porque dice el hombre contra su padre, o sea, el hijo contra el padre, la hija contra su madre, la nuera contra la suegra, de tal manera que algo así como una espada, figuradamente hablando, va a dividir prácticamente la familia cuando haya creyentes y no creyentes en la misma. Pero volvemos y reiteramos, no es el creyente el que se separa de la familia. No es que, porque ahora yo soy cristiano, yo me separo de mi padre o de mi hijo no cristiano. No, todo lo contrario, debemos procurar ganarlos para Jesucristo. Pero esto, lo que está aquí diciendo el Señor es que
Está preparado porque puede ser que por mi causa te rechace tu propia familia. Y cuando aquí vemos que se ven emparejados los diferentes miembros de la familia, dice que por causa de él o al venir él va a poner en disensión al hombre, o sea, al hijo contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. En cada par sería el que es mencionado primero, el que está en contra del que es mencionado segundo. O sea que sería el no creyente contra el creyente. Porque inconcebible sería que los creyentes nos pusiéramos contra nuestra familia. Que pueda ser que nuestra familia no creyente se ponga en contra nuestra, puede suceder, pero jamás que nosotros como creyentes ataquemos a nuestra propia familia. Al contrario, con amor, paciencia, tolerancia, poderlos ganar para Jesucristo. Si hay que poner la otra mejilla, si hay que ir la milla extra, todo lo que nos enseñó en el Sermón del Monte. De tal manera que a eso se refiere esta figura de la espada. Ahora bien, este texto que cita Jesús está en Miqueas 7:6. En Miqueas 7:6 vemos que dice el profeta, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Ya ahí profetizaba Miqueas siglos atrás de estas circunstancias que iban a ocurrir por causa de Jesucristo. Y eso ha ocurrido y ocurre y seguirá ocurriendo. Que en algún momento podemos ser rechazados por otras personas, incluso puede ser por nuestra propia familia. Ahora, en esta situación podemos ver que se puede ver ejemplificada o ilustrada con el primer asesinato y de hecho la primera disputa intrafamiliar que se dio en la historia humana, que fue la situación, el asesinato de Abel por parte de su hermano Caín. Ahí vemos cómo este fratricidio fue producto de la posición que cada uno de los dos tenía delante de Dios. Fue la posición precisamente delante de Dios lo que indujo a Caín a quitar la vida a su hermano Abel. Eso lo leemos en Génesis 4:8, dice, Génesis 4:8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Abel, ¿qué estaba haciendo? Estaba tratando de agradar a Dios. Su posición era agradar a Dios. Lo vemos en Hebreos 11:4 cuando dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Pero de Caín leemos en Primera de Juan, perdón, 3:12, en Primera de Juan 3:12 leemos, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justo. Entonces, como vemos, Caín era del maligno y sus obras eran malas y por ello mató a su hermano. Entonces vemos como la división entre un hermano y otro en el seno familiar, uno alineado con la voluntad de Dios y otra con la del maligno, puede hacer que haya este tipo de lucha fratricida, pero siempre, siempre recalcando, no por causa del creyente, sino por causa del no creyente que puede, al rechazarlo, llegar inclusive a atacarlo o hacer un rechazo pasivo. Siempre nosotros en el seno familiar o en el seno de nuestro área de trabajo o en el seno de nuestro salón de clase o en el seno de la sociedad debemos como creyentes ser pacificadores, buscar tender puentes, pero saber y estar prevenidos, como lo hace el Señor aquí a sus discípulos, que podemos ser rechazados inclusive por los de nuestra propia casa para que no nos asombremos o nos desanimemos. Y bien, aquí vamos a detenernos por hoy porque el tiempo ha avanzado, así que hasta la próxima ocasión, que el Señor les bendiga rica y abundantemente.